Recordando la temática que tenemos en el Classroom es el territorio colombiano y el indicador número 10 explica y distingue los elementos que componen el territorio colombiano, los elementos básicos que componen este territorio, nuestro territorio. Pero para hablar de ello tenemos que tener claro qué es el Estado. Y el Estado es una entidad política que se forma creando o se forma más bien cuando en una porción de la superficie terrestre un conjunto de personas se organiza jurídicamente, o sea que tiene normas, tiene leyes, bajo el mando de organizaciones o instituciones que buscan mantener el orden y la convivencia pacífica. Entonces, ¿qué tipo de organizaciones es eso? Ese tipo de organizaciones fundamentales son el gobierno. Entonces, tenemos que tener claro que el Estado colombiano es una forma de organización a nivel económico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural y a nivel religioso que tenemos todos los colombianos para poder vivir o para, sí, para vivir en el territorio colombiano. Entonces, ¿qué debe tener un Estado? Un Estado debe tener una organización de gobierno, debe tener un espacio geográfico específico donde se encuentre una población, donde estén los colombianos, debe tener creencias, debe tener política, en fin, debe ser una organización como tal. De hecho, en la Constitución política, como habíamos hablado anteriormente, nos habla de que Colombia es un Estado de Derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía, entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista. Nos habla prácticamente de qué es el Estado. Entonces, aquí nos dice que Colombia busca construir nuevas relaciones con la naturaleza basados en principios, valores como la vida, en fin. Y busca obviamente la dignidad y la participación humana. Esta parte ya la habíamos trabajado o la tenemos aquí en Classroom, que nos habla de que además de que el Estado colombiano está compuesto por tres elementos claros que son la población, el territorio y el poder, el Estado colombiano también tiene entidades territoriales, ubicación geográfica, relieve e hidrografía, y que estas entidades territoriales encontramos departamentos, municipios, distritos, resguardos. Y en la parte de la ubicación geográfica podemos establecer las fronteras tanto terrestres, marítimas. Y contar con esta ubicación geográfica contamos también diciendo los elementos del Estado, tales como el territorio, población y el poder público. Y en esta ubicación geográfica podemos colocar también o cabe resaltar el espacio continental, marítimo, aéreo y terrestre. Sistemas montañosos, sistemas periféricos, llanuras que hacen parte del relieve, hidrografías que son unas fuentes hidrográficas, mares, ríos, lagos, aguas subterráneas, vertientes del Caribe, Pacífico, Orinoco, Amazon, Catatumbo, en fin. Entonces, claro, debemos tener claro esta parte aquí. Los elementos constitutivos del Estado son el elemento humano, que es la población, que son todos los que son considerados connacionales. Elemento territorial, que es el espacio físico, en este caso sería el espacio, sería el territorio o el espacio donde permanece la población. Y el elemento de poder son todas esas instituciones de gobierno que se establecen para ordenar la vida en sociedad. Bueno, las características del Estado principalmente podemos encontrar en los artículos de la Constitución, en el artículo 96, que o quienes corresponden al conjunto de individuos de la población en Colombia, pues son de acuerdo con esto, en la Constitución Política, en el artículo 96, son nacionales colombianos o los que corresponden a la población, los nacidos en el país, naturales de Colombia,
incluso quienes sean hijos de extranjeros y algunos de sus padres estuviesen viviendo en Colombia. También son nacionales colombianos los hijos de padre o madre colombianos que hayan nacido en el extranjero y luego decidieron vivir en territorio colombiano o se registraron en una oficina consular. También son, son nacionales colombianos aquellos quienes hayan considerado como tales por adopción, los que nosotros decimos que tienen doble nacionalidad, que son extranjeros, entre ellos se cuentan los extranjeros que deciden adoptar la nacionalidad colombiana, los latinoamericanos y los del Caribe que iban en Colombia y que pidan ser inscritos como colombianos en el municipio donde residen. Pero hay que también tener en cuenta que eh, en Colombia también adicionalmente existe una población mestiza que también hacen parte de la población y hacen parte del estado, de este estado colombiano o de estos elementos del estado colombiano. Como la población mestiza mayoritaria en el país, existen 4 grupos étnicos: los indígenas, los afrocolombianos, raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, y los ron o gitanos, que son prácticamente los mismos. Entonces, por parte de la soberanía, encontramos que también en el artículo 3 de la Constitución nos habla qué es la soberanía. O sea, que estamos hablando de que estos elementos del Estado como tal se encuentran en la Constitución y nos dicen quién corresponde o a qué corresponde cada uno de ellos. La soberanía expresa toda la ausencia de subordinación de independencia interior y exterior sobre el Estado para quien ejerza su poder sobre un territorio y en beneficio de una población determinada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo con la Constitución política, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. O sea que la soberanía es ejercida por el pueblo, es mandada por el pueblo de manera directa porque el pueblo tiene la posibilidad de ser elegido cuando quizás se lanza una candidatura. O también podemos hablar de manera indirecta cuando tiene la posibilidad, o también esta es una manera directa, cuando tiene la posibilidad de elegir a sus representantes, obviamente, para que los represente, valga la redundancia, frente a las entidades del gobierno. Entonces, esto lo que quiere decir que el pueblo delega al Estado el poder para gobernar sobre su territorio e interactuar con otros estados. Nosotros, siendo el pueblo, entregamos nuestro poder al presidente, a los congresistas, en fin, para que gobiernen nuestro territorio. El territorio, pues, también podemos hablar aquí que teniendo en cuenta el artículo 101 de la Constitución Política de 1991 nos habla que hace parte del territorio colombiano. El territorio colombiano tiene una extensión aproximadamente de 2.700.408 kilómetros cuadrados, de los cuales el 55% equivalente al territorio continental y el 45% restante al territorio marítimo. Entonces, el territorio, como decíamos anteriormente, es el elemento físico o material en donde se encuentra o se asienta la población. Constituye todo lo que es el espacio, constituye todo el ámbito espacial, todo el ámbito geográfico, dentro del cual se ejerce el poder del Estado. O sea, que en el territorio se ejerce el poder del Estado que las personas o la población da o delega, más bien delega. Entonces, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, en su artículo 101,
Además, nos habla que además del territorio continental, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo y demás islas, islotes, cayos, morros y bancos también son parte de Colombia. Los siguientes elementos: el subsuelo, el mar territorial, la zona continua, la zona económica exclusiva, la plataforma continental, el espacio aéreo, el espectro electromagnético y el segmento de la órbita geoestacionaria. Los límites de Colombia se encuentran señalados, según nuestra Constitución, señalados en tratados internacionales y aprobados por el Congreso. Entonces, cuando nos hablen de los elementos básicos del Estado, ya nosotros tenemos que tener en cuenta que son tres: el territorio, el poder y la población, o la población, la soberanía y el poder, en fin, pero esos son los tres elementos básicos que tiene el Estado y que nuestra Constitución Política de 1991 nos dice quiénes conforman la población, quienes tienen el poder y quienes y qué forma parte del territorio, qué espacios forman parte del territorio colombiano y cómo en este territorio se ejerce poder. Bueno, si bien es cierto, aquí habíamos